Amados hermanos, vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios. Les pido, por favor, hermanos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder conocer más acerca de este Cordero que es digno de toda la alabanza, honra, poder, gloria por los siglos de los siglos. Padre, haznos conscientes, Señor, haznos conscientes de este tiempo solemne donde tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra, donde tú nos muestras de manera especial a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Me siento tan indigno, Señor, de predicar este pasaje, Señor. Que sea de gran bendición, Señor, para todos nosotros el poder conocer a este Verbo eterno que se hizo hombre. Bendice, Señor, la predicación de esta tarde. Santifícanos, Señor. Ayúdanos a admirar más, Señor, a amar más a este Cordero. Y te ruego, Señor, te rogamos, muestres de manera especial, Señor, a este Verbo eterno, a aquellos, Señor, que están muertos en sus delitos y pecados, que puedan mirarlo, Señor, a Él, que puedan verlo, Señor, como un tesoro, como lo más preciado, Señor, como aquel que se humilló hasta lo más bajo para poder perdonarlos. Te ruego, Señor, bendigas este tiempo, nos des gracia y que todo redunde para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, favor de ponerse de pie y abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a dar lectura, hermanos, a los versículos 1 y 2. Leamos, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos,
Hace 3 semanas y después de un poco más de un año de estudio en el libro de Josué, terminamos las predicaciones de ese libro y por la gracia de Dios, hermanos, hoy comenzaremos el estudio del Evangelio de Juan. William Hendriksen, al inicio de su comentario sobre este Evangelio de Juan, escribió lo siguiente: el Evangelio según San Juan es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Hermanos, el Evangelio de Juan es lo suficientemente sencillo como para que un niño lo entienda, pero a la vez es demasiado profundo. De hecho, la iglesia primitiva acudió a este evangelio lleno de la doctrina de la encarnación de Cristo para poder refutar herejías que se presentaron en los primeros 2 siglos con respecto a la deidad de Cristo, algunos negando su deidad diciendo que Él era solo una criatura, otros negando su deidad diciendo que estaba subordinado al Padre. Muchos de estos pasajes, hermanos, del Evangelio de Juan, formaron el corazón del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en lo referente a la divinidad del Señor. Hay 4 evangelios que nos cuentan la obra de Jesús. Se dice con mucha razón, hermanos, que cada uno de los evangelios nos habla acerca del Señor Jesucristo con un énfasis particular o con un énfasis distintivo. Por ejemplo, Mateo destaca a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el esperado de Israel. Marcos destaca a Cristo como el siervo del Señor. Lucas destaca la humanidad de Cristo. Y Juan, hermanos, destaca la divinidad de Cristo. Es cierto que todos los evangelios hablan acerca de estas verdades, pero cada uno de ellos, hermanos, tiene un énfasis particular. El Espíritu Santo, hermanos, diseñó Juan y los 3 evangelios sinópticos para que fueran complementarios, para complementarse entre sí. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Esa palabra sinóptico proviene del griego sin, que significa juntos, y opsis, que significa ver juntos. Los 3 evangelios sinópticos, hermanos, podrían colocarse en 3 columnas y se podrían ir estudiando porque su contenido es muy similar. Pero Juan, hermanos, no podría entrar en una de esas 3 columnas porque el Evangelio de Juan es diferente. 90% de lo que está en Juan no está en Mateo, no está en Marcos y no está en Lucas. Estos evangelios sinópticos también son llamados así sinópticos porque proporcionan una sinopsis del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo como ese Mesías prometido que vino al mundo
a dar su vida por muchos. Pero Juan, hermanos, él no trata de narrar explícitamente la vida de Cristo de una forma cronológica. El apóstol Juan, hermanos, destaca elementos determinantes que nos permiten ver al Señor Jesucristo como el eterno Hijo de Dios que se hizo carne para venir a salvarnos. Ahora, hermanos, a modo de introducción, quiero presentarles el autor, la fecha y el lugar donde se escribió el Evangelio de Juan, también los destinatarios y el propósito del Evangelio. Quiero comenzar con el autor, la fecha y el lugar. Hermanos, aunque se ha discutido acerca del autor, de acuerdo con el testimonio claro de la iglesia primitiva, fue el apóstol Juan quien escribió el Evangelio. Y es curioso, hermanos, que Juan, a lo largo de su Evangelio, él nunca se refiere a sí mismo como Juan. Él escogió una forma muy particular de hablar de sí mismo. Él se llama el discípulo al que Jesús amaba. Él es, hermanos, al que encontramos recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Pero poco antes de que Juan fuera conocido como el apóstol del amor, Juan, junto con su hermano mayor, Jacobo, fueron llamados Boanerges, los hijos del trueno. Cuando en una villa samaritana los pobladores de ahí no quisieron recibir a Juan y a Jacobo, ellos le preguntaron de una manera impulsiva al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ese era el carácter de Juan, hermanos. Ellos querían llamar al cielo, que cayera fuego de ahí para que consumiera a estas personas que estaban rechazando el Evangelio, que estaban rechazando al Señor Jesús. Pero poco a poco, hermanos, y sabiendo que Juan era muy cercano al Señor Jesucristo, poco a poco el carácter de Juan fue cambiando. Y cambió a tal grado, hermanos, que Juan es conocido en la historia como el apóstol del amor. Y la razón del por qué es conocido así es porque Juan hace referencia al amor más de 80 veces en sus escritos. Vaya transformación que el Señor hizo con Juan, de ser llamado el hijo del trueno a ser llamado el apóstol del amor. Juan, el autor del Evangelio, él tuvo un padre llamado Zebedeo, y junto con él tenían un negocio de pesca. La mamá de Juan se llamaba Salomé, y de acuerdo, hermanos, con Juan 19:25, ella pudo haber sido hermana de María, la madre de Jesús, lo cual haría que Juan fuera primo del Señor Jesucristo. Y junto con su hermano Jacobo y el apóstol Pedro, Juan era de los 3 discípulos más íntimos del Señor.
y quizá, hermanos, el más íntimo de ellos tres. La fecha de publicación del Evangelio de Juan parece razonable entre los años 90 y 100 después de Cristo, y de acuerdo con la tradición uniforme de la iglesia primitiva, Juan escribió su Evangelio mientras vivía en Éfeso. Así que ya tenemos el autor, la fecha y el lugar donde se escribió el Evangelio. Ahora, hermanos, hablemos de los destinatarios brevemente. Juan se dirige tanto a judíos como a gentiles. Podemos decir, hermanos, que es un evangelio con un destino universal, es para todos. El evangelio de Juan es para todos los hombres, es para aquellos que no conocen a Cristo, como para aquellos que han confiado en Él. El evangelio de Juan es universal, hermanos, es para todos. Ahora pasemos al propósito. Juan, capítulo 20, versículo 31. Vayamos ahí, hermanos, por favor. Ahí está el propósito del Evangelio. Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es, hermanos, el propósito. A diferencia, por ejemplo, de las cartas paulinas, pues tenemos que ver y conocer la carta y estudiarla para saber cuál es el propósito, ¿no?, de Pablo al haber enviado esas cartas. Pero Juan, hermanos, en su evangelio nos dice explícitamente qué fue lo que le motivó a escribir el evangelio. Y nos dice que es para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Podemos decir, hermanos, que el propósito principal de Juan al escribir este evangelio es un propósito evangelístico. Es un libro evangelístico. Hermanos, Juan usó en el evangelio el verbo creer 100 veces. Y lo usó, hermanos, para enfatizar que quienes crean en el Señor Jesucristo para salvación recibirían la vida eterna. Tenemos aquí, hermanos, en el Evangelio de Juan, 21 capítulos, donde Juan nos muestra en cada párrafo que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el Dios verdadero, que Él es el hombre verdadero, totalmente Dios, totalmente hombre. Este es el Cristo en el que se debe creer para ser salvo. Cualquier otro que tenga el título de Cristo, que no sea el Cristo que nos presenta Juan, es un falso Cristo. Debemos creer, hermanos, debemos creer, amigos, en este Cristo que nos presenta Juan.
el verdadero Dios y el verdadero hombre. Así que, hermanos, hoy estaremos iniciando el estudio del prólogo de Juan. El prólogo de Juan va del versículo 1, del capítulo 1, hasta el versículo 18. Todo ese es el prólogo del libro de Juan, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en los 2 primeros versículos de este evangelio. Así que veremos, hermanos, 4 aspectos del logos de Dios o del verbo de Dios. Así es como vamos a dividir nuestro sermón. En primer lugar, veremos la identidad del logos o la identidad del verbo. En segundo lugar, veremos la eternidad del logos o del verbo. En tercer lugar, veremos la morada del logos. Y por último, la naturaleza del logos. Así que empecemos con el primer punto, la identidad del logos o del verbo. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Podemos ver, queridos hermanos, que en este versículo 1 destaca una palabra, la palabra verbo. Esta es la palabra griega logos, que se tradujo como verbo. Y la encontramos, hermanos, 3 veces en el primer versículo del Evangelio de Juan. Y en el versículo 2, Juan hace referencia a esa palabra. ¿Cuál es la identidad del logos, hermanos? La identidad del logos es Cristo. Cristo es el verbo. No es ningún otro, sino solo Cristo. Y podemos preguntarnos aquí, bueno, ¿por qué Juan hace referencia a Cristo como el logos? ¿Y por qué no simplemente lo llama Jesús? ¿Por qué no solo escribió en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios? ¿Por qué Juan no escribió de esta manera? Y la respuesta es, hermanos, porque Juan, al usar la palabra logos, él sabía, hermanos, que esta palabra estaba llena de significado tanto para los judíos como para los gentiles. Tanto para los judíos como para los gentiles, hermanos, el concepto de logos representaba el poder dirigente del universo, y lo representaban con la misma expresión de Dios. Por un lado, hermanos, cuando los judíos comenzaran a leer el Evangelio y leyeran la palabra logos, ellos recordarían todo lo que el Antiguo Testamento habla acerca de la palabra. Ellos inmediatamente recordarían, los cielos fueron hechos por la palabra, por el verbo de Dios. Y por otro lado, los griegos, ellos pensarían en ese
principio racional que se expresaba en las diferentes leyes de la naturaleza. Pero al final, hermanos, ambos estarían de acuerdo en algo. Ambos estarían de acuerdo con que este logos era el principio de todas las cosas. Juan usó un término, hermanos, que aunque con diferentes matices de significado, se usaba con normalidad en ambas culturas, en la cultura griega y en la cultura judía. Juan sabía, hermanos, que sus lectores iban a captar el sentido fundamental de la palabra logos. Pero además de esto, hermanos, había también un significado filosófico del logos. Los filósofos hablaban del logos como una realidad que era visible a través de la creación. Ellos creían en un espíritu que le llamaban logos, que era como una especie de fuerza no personal que flotaba en el universo. Ellos creían, hermanos, en ese espíritu logos como una entidad de sabiduría no personal que era la fuente de todas las cosas creadas y que sostenía todo lo que existe. Así que con este evangelio, hermanos, es como si viniera el apóstol Juan y les dijera: ese logos que ustedes no conocen es el que yo vengo a presentarles en mi evangelio. Y ese logos no es una fuerza, es una persona y su nombre es Jesucristo. Y esto me recuerda, hermanos, al apóstol Pablo en Hechos 17, cuando está en medio del Areópago, enfrente de los atenienses, enfrente de los sabios, y les hace referencia a un ídolo que tenían ahí con un emblema que decía: al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo les dice: a ese que ustedes adoran sin conocerle es el que yo vengo a predicarles. De la misma forma lo está haciendo el apóstol Juan con su evangelio. Ese logos que ustedes ven como una fuerza, como algo no personal, como una fuente de sabiduría, eso que ustedes consideran como una expresión de Dios, es al que yo vengo a presentarles, al verdadero logos, al verdadero creador, al verdadero Dios. Y Juan, hermanos, desde el inicio de su evangelio, quiere dejar claro que ese verbo es eterno. Y por ello, hermanos, ese es el segundo aspecto que vamos a ver del logos. Ya vimos su identidad. El logos es Cristo. Ahora veamos en segundo lugar la eternidad del verbo. Regresemos a Juan, capítulo 1, versículo 1. El evangelio inicia diciendo: en el principio era el verbo. Esta palabra principio, hermanos, hace referencia a Génesis 1:1. Hace referencia al principio del universo. Cuando la Escritura dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta primera declaración del apóstol Juan, hermanos, nos dice que en ese principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra,
Jesucristo ya era, Jesucristo ya estaba, como bien lo tradujo también la Nueva Biblia, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Ellos tradujeron ese verbo era que nosotros tenemos en la Reina Valera, lo tradujeron como existía, y es correcto igualmente. En el principio existía el verbo. Hermanos, esta primera declaración de Juan nos dice que el Señor Jesucristo ya estaba existiendo cuando Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, Él no es un ser creado como algunos dicen, porque Él ya existía desde antes del principio de todas las cosas. Él ya existía desde antes del principio de todo lo que existe. Cristo existía desde siempre, hermanos, desde toda la eternidad. Con esta primer declaración de Juan, hermanos, Juan está diciendo, Cristo es eterno. Cristo no tiene principio ni tiene fin. Como Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 17, diciendo acerca de Cristo, y Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas, porque Él existe desde la eternidad. Cristo no tuvo principio, y si no tiene principio es eterno, y es lo que Juan quiere dar a conocer desde el principio. Si Cristo es eterno, por lo tanto es Dios, porque solo Dios es eterno. El tiempo, hermanos, comenzó con la creación. El tiempo comenzó con el primer día, cuando el Señor creó. Y Cristo, hermanos, existió antes del tiempo. Y por lo tanto, está fuera del tiempo. Y por lo tanto, es eterno. Y por lo tanto, es Dios. Esta es una declaración muy importante, hermanos, que Juan afirma aquí. Él es eterno. Y esta es la razón también, hermanos, por la que el Señor Jesucristo, y es algo que vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, toma para sí ese título que Dios utilizó en el antiguo pacto para describir su propia eternidad. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Moisés quiso saber el nombre de Dios en Éxodo 3:14? El Señor le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Este nombre, hermanos, señala eternidad. Yo soy el que era, yo soy el que es y yo soy el que será. Y de manera repetida, hermanos, vamos a ver al Señor Jesucristo en este Evangelio diciendo: yo soy, yo soy, yo soy. Cristo tuvo la valentía, hermanos, de decirle a los judíos: antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús fue muy claro, hermanos, en su identidad. Él no ocultó el hecho de que Él era Dios en la carne. Él afirmó ser el gran yo soy.
Pero no solo lo afirmó, hermanos, con su boca. Cristo con sus hechos, con sus obras, con sus milagros, demostró ser el gran yo soy. Hay 14 lugares en el Evangelio de Juan, hermanos, donde Jesús dice las palabras yo soy. Cristo está tomando, hermanos, cada vez que Él dijo yo soy, Él estaba tomando para sí el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en esa zarza ardiente. Y de esta manera, cada vez que Cristo pronunció esas palabras, yo soy, Él estaba afirmando que era Dios. Otras veces, hermanos, Jesús usó ese nombre, yo soy, seguido de una frase que complementaba su pensamiento. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de vida, en el capítulo 6. Esto es lo que se conoce como los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Él dijo, yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8. Él dijo, yo soy la puerta, en el capítulo 10. Yo soy el buen pastor, también en el capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. Yo soy el camino y la verdad y la vida, capítulo 14. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15. Hermanos, cada una de estas declaraciones revela algo sobre quién es Jesús, pero principalmente, hermanos, revelan que Jesús es el gran yo soy. Revelan que Jesús es Dios eterno. Pero también podemos notar, hermanos, que el apóstol Juan entrelaza las palabras yo soy con las 7 señales de su divinidad que se presentan en el Evangelio. Hay 7 señales que Jesús hizo y que se relatan en el Evangelio de Juan y que se conectan con esas palabras yo soy. La primera señal es en el capítulo 2, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Después en el capítulo 4 vemos a Cristo sanando al hijo de un noble. En el capítulo 5 Jesús sanó a un hombre cojo. En el capítulo 6 vemos la multiplicación del alimento. En el capítulo 6 también vemos al Señor Jesús caminando sobre el agua. En el capítulo 7 vemos a Jesús curando a un hombre ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11 vemos al Señor Jesucristo resucitando a su amigo Lázaro. Así que, hermanos, combinadas estas 7 señales con las 7 veces que el Señor dijo yo soy con algo adicional, y las 7 veces que el Señor dijo yo soy sin un complemento, combinado todo esto, hermanos, vemos un rico relato de las afirmaciones y hechos de que Cristo es el Dios eterno que se hizo carne. De ahí que decíamos al principio, hermanos, que Juan tiene un distintivo, y su distintivo es mostrar a Cristo en su divinidad. El punto de Juan es claro: Jesús es el gran yo soy. Jesús es el Dios eterno. Entonces tenemos su eternidad. Juan comienza el Evangelio, hermanos, con el hecho de que cuando
Estás hablando de Jesús, estás hablando de un Dios preexistente, de un Dios eterno y no parte de una creación. Pero junto con su eternidad, hermanos, viene la siguiente verdad de su morada. Vamos a ver este tercer aspecto del verbo, la morada del verbo. Nuevamente, hermanos, Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y luego viene la segunda declaración de Juan, y el verbo era con Dios. Aquí Juan hace un énfasis, hermanos, para que quede claro quién es Jesús. Ya dijimos que Cristo existe como el Dios eterno. En el principio era el verbo o existía el verbo. Pero escucha esto, hermano. Él no solo existía como el Dios eterno, sino que Él existió eternamente con Dios. Por eso dice Juan, y el verbo era con Dios. Mientras que el verbo era Dios, Él también era con Dios como una persona distinta. Es a esto a lo que me refería, hermanos, de que el Evangelio de Juan es muy sencillo como para que un niño lo entienda, pero a la vez es muy profundo. Y lo profundo lo encontramos al principio del Evangelio. En la mente de Juan, hermanos, el Logos y Dios son dos personas diferentes. Y es aquí donde entendemos que hay un Dios, sin embargo, hay tres personas. Y aquí encontramos dos de ellas. Esto lo llamamos Trinidad. La afirmación de que hay un Dios, pero que ese Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen la misma esencia, que tienen la misma substancia. Y dice Juan aquí, y el verbo era con Dios. Esa preposición, hermanos, con, lleva la idea no solo de cercanía con alguien, como cuando nosotros decimos estoy con mi esposa, por ejemplo. No solamente habla de cercanía, hermanos, habla de una intimidad, de una relación íntima. Cristo, hermanos, siempre estuvo presente, sin principio, sin fin, en una perfecta y gozosa intimidad con el Padre. Y en el versículo 18 de este capítulo 1, hermanos, Juan nos enseña más acerca de esta declaración. Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, hermanos. Nadie le vio ni nadie lo ha visto. ¿Recuerdan cuando Moisés le pidió a ver al Señor y le dijo, muéstrame tu gloria? El Señor no le mostró su gloria, hermanos. El Señor le mostró parte de su gloria, porque de otra manera Moisés hubiera caído muerto. Y por eso Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero a la vez dice, hermanos, que el Logos no solo ha visto a Dios, estaba con Dios.
Esta preposición también algunos teólogos dicen que se puede entender como el decir estaba cara a cara con Dios. Y Juan en este versículo 18 dice, no solamente él le ha visto cara a cara, él estaba en la presencia de Dios. El unigénito Hijo, el Logos, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que puede darle a conocer, hermanos? Porque lo conoce íntimamente, porque conoce íntimamente al Padre, porque ha estado eternamente con Él. Así que esta es la morada del Logos, hermanos. El Logos habitaba eternamente con Dios. Y ahora, hermanos, llegamos a la declaración más contundente de toda la Escritura. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este es nuestro cuarto punto, hermanos, la naturaleza del Verbo. Esta es la tercera declaración de Juan diciendo, y el Verbo era Dios. Hermanos, hasta aquí hemos hablado en primer lugar de la identidad del Verbo. Cristo es el Verbo. En segundo lugar, hablamos de la eternidad del Verbo. El Verbo es eterno y solo Dios puede ser eterno. En tercer lugar, hablamos de la morada del Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y nadie que no sea Dios puede estar cara a cara con Dios. Entonces, a la luz de esto, hermanos, la conclusión es lógica. El Verbo era Dios. El Logos es Dios. En este versículo 1, hermanos, encontramos una declaración precisa sobre Cristo que nos lleva a una sola conclusión: Jesucristo es Dios. Y este versículo 1, hermanos, es tan importante entenderlo. Este versículo 1, hermanos, es lo que distingue nuestra fe cristiana. Es lo que nos distingue, hermanos, de cualquier otro grupo, de cualquier otra secta. Esta declaración, hermanos, y el Verbo era Dios. Es lo que nos distingue. Cuando los testigos sin Jehová toman la traducción llamada la traducción del Nuevo Mundo y abren esa traducción y van al capítulo 1, versículo 1 y te lo leen, ellos te van a leer y el Verbo era un Dios en lugar de y el Verbo era Dios. Y podemos decir, ¿importa realmente ese pequeñito cambio? ¿Hace una diferencia ese monosílabo que ellos agregan ahí? Hermanos, al agregar esas dos letritas, la U y la N, ellos están negando la deidad de Cristo. Ellos están haciendo una declaración de que Jesús es algo menos que Dios. Como algunos de ellos dicen, es un Dios en cierto sentido.
Es uno de muchos dioses. Es la primer criatura de Dios, pero es la primera. Pero en todo eso, hermanos, ellos están diciendo que Jesús no es Dios. Vaya que tiene importancia ese monosílabo, ¿no? Los pentecostales unitarios, que se dan a conocer como los solo Jesús, ellos creen exactamente lo mismo. Y esta es una herejía tremenda, hermanos. Esta es una herejía muy grande. Pero hermanos, desde el principio de su evangelio, Juan argumenta que Cristo no es uno de muchos dioses, que no es una criatura, sino que Cristo es Dios mismo. Jesucristo es el Verbo eterno, el Verbo que goza de plena comunión íntima y eterna con el Padre, y que el Verbo es Dios mismo. Disculpen, hermano. Pensé que hoy iba a amanecer mejor que ayer y fue peor. Recuerdan que les dije al inicio, hermanos, que el Evangelio de Juan fue tomado en el primer siglo por la iglesia para refutar todas esas herejías que estaban surgiendo en los primeros 2 siglos acerca de la divinidad de Jesús, negándola. Y también les comenté al inicio, hermanos, que este evangelio es tan profundo que contiene tanto acerca de la encarnación de Cristo, que fue el corazón del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Bueno, hermanos, este credo niceno afirmó la divinidad del Hijo. El credo niceno fue el resultado del concilio de Nicea en el 325, y este credo enfatiza, hermanos, la doctrina de la Trinidad en una respuesta a las falsas enseñanzas de Arrio, un clérigo que negó la divinidad de Jesús. Y el credo niceno, voy a leer parte del credo niceno constantinopolitano del 381. El credo niceno dice lo siguiente acerca de Cristo. A muchos les va a ser familiar. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Esta declaración, hermanos, del credo niceno es la misma declaración del apóstol Juan. Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Él es el Dios eterno, hermanos. Verdadero Dios, verdadero hombre. Hermanos, si a lo largo de este estudio del Evangelio de Juan, nosotros tenemos muy presente la divinidad de Jesús, al ver su obra en esta tierra, nos vamos a maravillar más y más de Él, hermanos.
Y cuando hablo de maravillarnos de Cristo, hermanos, es mirar su hermosura, deleitarnos en quién es Él, deleitarnos, hermanos, hasta el punto de decir, este es a quien quiero amar por encima de todas las cosas. Como el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por pérdida con tal de conocer a Jesús mi Señor. Con maravillarnos, hermanos, me refiero a decir, es a este a quien quiero servir, es a este a quien quiero conocer todos los días de mi vida, es a este a quien quiero proclamar a aquellos que no lo conocen. Cuando consideremos, hermanos, la divinidad de Jesús a lo largo de todo el estudio de este evangelio, vamos a ver, hermanos, que aquel Cristo glorioso que es servido por los ángeles del cielo, que anuncian su gloria, que anuncian su santidad, es el mismo Dios que se dignó habitar entre nosotros los hombres. Como dice Juan en el versículo 14, y aquel Verbo eterno, divino, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo eterno, hermanos, caminó por las calles polvorientas de Israel. Este Verbo eterno, hermanos, comió con los pecadores. Este Verbo eterno, hermanos, permitió que uno de sus discípulos se recostara sobre su pecho. Pero también, hermanos, este Verbo eterno padeció persecución, padeció el odio, el vituperio de las multitudes y aún de sus propios compatriotas. Este Verbo eterno, hermanos, colgó de una cruz, murió una muerte vergonzosa ahí para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. El Dios 3 veces santo, ataviado de ropas celestes, de ropas reales, estando en la gloria, resplandeciendo, cuya santidad es tan grande que los querubines tenían que tapar sus ojos con sus 2 alas. Ahora, hermanos, estaba colgado en una cruz, derramando su sangre por ti y por mí, querido hermano. El Rey de Reyes y Señor de Señores vivió, sufrió y murió por nosotros. Contemplar la divinidad de Cristo, hermanos, hace que podamos ver las cosas de otra manera, ¿no es así? Hace que podamos contemplar la humillación de Cristo de manera más grande, que podamos contemplar su obra, hermanos, sus sufrimientos de una forma más grande. Porque Él estaba en lo más alto, en la gloria, y se humilló a lo más bajo por causa de su amor por nosotros. Querido amigo que estás aquí sin Cristo, ¿confiarás en Él? ¿Confiarás
en el Logos, en el gran yo soy? Querido amigo, Cristo es Dios y solo Dios puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra manera. Solo el Logos, que es Dios, puede perdonar tus pecados. ¿Buscarás otros puntos de entrada? Cuando Él ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿buscarás en otro lado, amigo? ¿En tus obras? Confía en Él. Jesús es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la verdadera vid. En unas solas palabras, Jesús es el gran yo soy. Quiero terminar, hermanos. Así como empecé citando a William Hendrickson de cómo inicia su comentario del libro de Juan, quiero terminar ahora, hermanos, citando a John Owen y cómo terminó su libro La gloria de Cristo. Él lo terminó de esta manera, cito: la mayoría de nuestra debilidad espiritual y falta de fruto es debido a que permitimos que fácilmente otras cosas ocupen nuestras mentes. Cuando tengamos nuestras mentes llenas de Cristo y de su gloria, entonces nuestros corazones arderán con gran amor hacia Él y ya no tendrán lugar para otras cosas. Es solamente una visión continua de Cristo y su gloria que nos avivará y nos animará a velar y pelear continuamente contra las obras engañosas del pecado. La experiencia de contemplar la gloria de Cristo tiene poder para hacernos obedecer y desear todas las cosas que agradan a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a contemplar la gloria de Cristo a través de este Evangelio, para que, como dice John Owen, podamos obedecer y desear cada vez más las cosas que le agradan a Él. Amén. Oremos, hermanos.